la gente que está acá en el vivo, pero por lo general es muy difícil que nos guste más la película que el libro. Así ahora le vamos a preguntar a ella. Ahí está. A ver. Buenas. Hola, ¿cómo estás? Acá acomodando esto. Está bien, tenemos tiempo. No hay ¿Cómo va? todo bien. Todo bien, acá estaba hablando un poquito en ese momento incómodo, viste, del vivo, mientras que esperás que El vaya príncipe. sumándose gente, como que vas hablando medio solo, medio no, y después cuando lo reproducen, porque se graba, quedan esos minutos ahí de silencio, también Sí, mal, mal, mal. un momento No, incómodo. yo estaba acá instalando todo por la batería para que no se corte y todo. Bien, sí, yo lo enchufé, porque me ha pasado de no darme cuenta y empiezan a verse pixelado y todo eso, y es por la que me estoy quedando sin batería. Sí. Bueno, Sí. Lu, estaba presentándote, hablando un poquito de vos justo en ese momento, comentándote hoy ya también desde las historias, invité a que te sigan en tu Instagram y en tu canal de YouTube, que si bien es muy reciente, está en crecimiento absoluto, y bueno, como decía, me parece que es una de las, perdón, están pasando los autos por la calle, No pasa nada. me parece que son una de las referentes, ¿sí? O Instagramers, o Booktubers, o como influencers de los libros, como les dicen, de las que me gusta seguir, por esto que ponía ahí en la historia, ¿no? Que hablas con un amor de los libros, o no, ¿no? Porque también hablas de los que no te gustan y por qué, pero con una calidez, con una lentitud, si bien seguís los códigos de estas redes del Bookstagram y del Booktube, me parece que está bueno que mantenés esa experiencia lectora, ¿no? Que es lo importante, sin dejarte tanto llevar por los números y por esas cuestiones que a veces, o por el mercado, ¿no? Que son cosas que influyen mucho en esa tarea. Así que eso como presentación mía. Me gustaría Bueno, gracias. no, por favor. Por eso que te invité a que charlemos acá este rato, porque es un tema que suele salir en los talleres de escritura o de lectura, o una columna en una radio acá de Mar del Plata, y también cada vez que hablamos de alguna novela que tiene su versión cinematográfica, empezamos como a debatir esa cuestión, ¿no? Y es como muy difícil tomar otra postura, ¿no? O ponerse del lado de la peli cuando en parte de un libro, entonces me gustaba que vengas como para desasnarnos un poco y para que nos ayudes a ver dónde ponemos el ojo, ¿no? Para querer un poco más a la peli cuando sale de un libro. Así que mi primera pregunta es también para que, a modo de que te presentes un poco, tiene que ver con eso. Así como se dice qué fue primero el huevo o la gallina, bueno, yo te pregunto qué es primero en tu vida o en tu formación o en tus intereses, ¿no? El cine o la literatura, o vinieron de la mano, no sé, contanos un poco. Vinieron de la mano, ahora te voy a contar por qué, Dale. pero sí, obviamente no podría detectar si fue primero el libro o el cine, porque tengo el recuerdo así de infancia muy temprana de ver muchas películas y de leer muchos libros. Uh -huh. Lo que sí te puedo decir es que entrada ya la preadolescencia, yo creía que iba a estudiar letras, era como la única opción que veía más cercana a mí, me encantaba leer y todo, escribía así como cositas, pero un verano con mis primos estábamos muy aburridos, yo tendría de 15, 16 años, y acababa de leer una novela que me encantó, y por eso te digo que vienen de la mano. Acababa de leer Los vecinos mueren en las novelas, de Sergio Aguirre, Muy que la suelen leer un montón en los colegios. es muy Sí, cinematográfica esa película, sí. total. Y Esa bueno, me voló la cabeza. Bueno, sí, un poco sí. Y no sé, como que tenía una camarita digital así familiar y les propuse a mis primos, bueno, filmemos esta novela. mirá. Y mis primos se recoparon, así en pijama, me actuaron, yo les iba diciendo todo. Y edité el corto ese fin de semana y hicimos como la premiere en mi casa y quedó, o sea, quedó una cosa desastrosa, pero yo me divertí un montón y ahí hice ese clic como, como me gustó esto. Y nada, ese año averigüé dónde se podía estudiar porque no tenía idea que se podía estudiar cine y apareció una facultad así en Google, ¿viste? Que me encantó y nada,
a partir de que supe que existía un lugar para estudiar cine, como que me definí por eso, y en ese sentido es como que el cine entró de parte de la mano de la literatura a mi vida. Entonces es como que nunca los vi como cosas separadas. Para mí siempre fueron como, no es que me gusta más el cine que la literatura o la literatura más que el cine, como que para mí son dos cosas que disfruto a la par, digamos. Bien, sí, me llama la atención que sea esa novela, porque ya la hemos trabajado mucho, lo trabajo mucho en la escuela, y siempre surge eso, que es una película, ¿no? Que uno se la imagina, y lo hemos hablado con Sergio Aguirre también, y que en un momento tuvo un proyecto o que le habían ofrecido, algo por el estilo, de hacer una peli con esa, no sé, Sí. no me acuerdo. De hecho, yo estoy participando en el guión de esa peli, seguramente te habló de... Sí, entonces, sí, Sí. habló de eso, de que había el proyecto, no me acordaba en qué había quedado, mirá, no sabía que seguía vigente. Sí, con Juan Villegas, estábamos ahí escribiendo, ahora con la pandemia se frenó todo, pero la idea sí, es que merece tener una peli ese libro. Qué bueno. Así que vamos a ver. Donde empezaste y que ahora lo estás haciendo en serio. Sí, ¿no? sí, sí. Fue muy loco eso. Fue muy, muy loco. Pero aparte surgió así, pues, digamos, participando en otra película, surgió me enteré de que Juan estaba, digamos, estaba tratando de adaptar esta película y lo tenía frenado. La anécdota perfecta. Y bueno, yo vuelvo a esto que decíamos recién. ¿Es posible o que te pasó, que nos cuentes algún caso particular o que nos ayudes a leer un poco mejor en los libros y las películas, ¿no? Leer en el sentido amplio. Digo, ¿cómo hacer para valorar o para que nos guste más una película que, no sé si es que tiene que gustarte más, ¿no? Pero ¿cómo hacer para ver lo bueno o lo positivo que agrega la peli a la novela, por ejemplo, ¿no? Que siempre los que somos más del palo de la lectura, obviamente que seguro que disfrutamos de las series y de las pelis, porque disfrutamos de la ficción, ¿no? En general, de que te cuenten una historia, cualquiera sea el lenguaje. Pero con toda la amplitud, digamos, interpretativa que tienen los libros, nos cuesta más después ver una lectura representada en el cine, ¿no? Porque en definitiva es eso, una posible lectura. Sí. ¿Qué hacemos? Contanos. Es una lectura, pero al mismo tiempo no deja de ser una obra que permite otras lecturas. Entonces, el director lee la novela, o la directora lee la novela, hace su película con su mirada, y después todos aquellos espectadores de la película también tienen una mirada sobre esa película y vuelve a multiplicarse otra vez esa ecuación, digamos. Por eso también creo que muchas de las miradas sobre estas películas que suelen ser adaptadas suelen ser como, no, el libro era mejor porque están muy ceñidos a la lectura del libro. Si pudieran despegar, igualmente, a ver, hay casos en los que realmente, y la mayoría suele pasar que los libros son mejores porque para mí cuando los realizadores o realizadoras intentan hacer una adaptación muy fiel del libro, tratando de pegarse a cosas que son puramente literarias y que no tienen posibilidad de ser adaptadas al audiovisual, y cuando se empacan en generar algo tan fiel cuando es imposible hacerlo, también fallan mucho en el camino. La estrategia es justamente encontrar cómo representar eso literario, que es imposible de transferir a otro lenguaje, en el lenguaje del cine, que tiene millones de opciones y que cuanto más se juega con eso, mejor. No me parece válido que algo sea bueno por ser fiel, digamos, al libro. Muchas veces se juzga así, ¿no? La película, como, no, pero se olvidaron de la partecita, y capaz no hace falta esa partecita para que funcione la película. Sí. Si la película logra, para mí lo más importante es que la película logre transformar no solo la historia que se cuenta en el libro, sino también el estilo. Si nosotros representamos realista, obviamente no va a ser una adaptación de Mujercitas, va a ser una lectura libre del director o de la directora. Y obviamente sí, no va a ser como el libro. Quizás el libro te generó algo porque tiene otro estilo. Sí, y en ese sentido pregunto, ¿te parece más interesante que participe el autor de la novela, por ejemplo, en la realización del guión o de la peli, o es mejor que sean dos discursos separados, digamos? Yo creo que no, que está bueno que se despegue el autor de ese trabajo. Sí está bueno que el autor pueda dar una opinión, que lea el guión o que vea la película y que dé su punto de vista, y digamos, no es una opinión más, me parece que hay que tomarla como
muy en serio, pero el escritor no es guionista, o sea, el guión si bien es trabajar con la palabra, es otra técnica absolutamente distinta que no tiene a la palabra como herramienta, sino a la imagen, por más que sea escrito. Entonces vos cuando escribís guión, en realidad estás escribiendo y describiendo imágenes. Y el escritor ahí no tiene la soltura que tendría en la literatura para narrar, porque su práctica no está en la imagen, sino en la palabra. Entonces suele fallar bastante, excepto que el escritor también sea ducho con la cuestión del guión y le interese y se haya interiorizado en el asunto y haya practicado y todo, que puede pasar también que haya escritores que también sean guionistas. Si nunca tuvo experiencia en guión, o en todo caso que tenga un equipo con el que trabaje, pero solamente el escritor haciendo el guión, no sé si va a ser una buena película esa, la verdad. Claro, recuerdo a Liliana Bodoc conversando, yo hacía los talleres también cuando ella estaba ahí como en medio en proceso, o no, después nos contó después de la película. Ay, qué bien, qué hermoso. Tuve la oportunidad de estar un año viajando una vez por mes a los talleres de ella en el 2016, y nos contó eso de la película. Claro que ella cuando surgió la idea de hacer la película de Tiempo de Dragones, claro, eran 20 páginas de una descripción y que por ahí en la película eran 3 segundos, no sé, ¿no? Entonces, sí, que entran sí. valores como, bueno, la cuestión del tiempo, la velocidad y el del precio, ¿no? De lo que implicaba hacer que el dragón tirara fuego por la boca y que entonces se regulaba la historia según el dinero y que era un lenguaje que ella como, no, dijo esto no, yo no puedo, digamos que lo dejó en manos de otras personas que se encarguen mejor de eso, ¿no? Porque la verdad es que no tenía relación. Y también tengo otra referencia que se me ocurre ahora, es Leo Yola con Kryptonita, por ejemplo, que estuvo ahí presente en todo ese proceso, pero que no se encargaba él, digamos, ¿no? De hacer Claro, no, porque además también no es solo la imagen, sino el sonido. El cine tiene imagen y tiene sonido, entonces es muy importante estar atento a esas dos cosas, porque a veces uno se olvida un poco del sonido. Y a veces un sonido narra algo que la imagen sobra, ¿no? Y en la literatura no hay sonido. Y una de las cosas que más se puede sumar desde el cine es justamente lo sonoro. Digamos, en la literatura hay sonido, obviamente, digamos, pero en otro sentido. En el cine es literal, el sonido se graba y se escucha. Entonces, en donde una descripción de un sonido puede ocupar una página, en el cine es literalmente lo que suena, con lo cual desde ahí ya, digamos, tenés un 50% de la película que tiene que narrar algo que en el libro no está, que es cómo suena eso que estamos leyendo. En eso, digamos, en la parte del sonido, Lucrecia Martel es como para mí la mejor de nuestro país haciendo adaptaciones. Bueno, la última que hizo fue Sama, y la película funciona para mí, digamos, no solo porque es buena la película en sí, sino porque hizo un trabajo sonoro que transmite y para mí tradujo a la perfección el tono de la novela. Lo que no está en las palabras está en el sonido, para mí. Claro. Y ahí es donde entra también esto que decíamos del factor dinero, ¿no? Y de la producción y lo posible, lo imposible. También. Que en la literatura no tenés límites desde ese lugar y por ahí por ahí no, en el cine sí. Digamos, ¿no? Esa producción ahí, Andrés Obico pone Arthur Clarke y Kubrick, por ejemplo. Claro, lo que tiene eso también es el cine es un arte muy tirano en ese sentido. Si bien está como la idea del cineasta, como artista individual y qué sé yo, es un trabajo en equipo, digamos, la producción de esa obra no es individual, a diferencia de la literatura o de la música o sea, hay un cierto tipo de música, ¿no? Pero el cine implica dinero para que exista la obra. El guión no es la película, el guión no es cine, el guión es un papel higiénico para tirar, o sea, realmente no sirve. Es el instructivo de una receta, no es la receta. Entonces, eso es lo que tiene el cine. Muchas veces también los libros que son gigantes y que son larguísimos, que digamos se pueden dar el lujo de tomarse tiempos que en la literatura no tienen ningún tipo de impedimento, más que la editorial que pueda llegar a pedirte que reduzcas cosas y qué sé yo. En el cine te limita mucho el tema plata. Entonces ahí también esos límites a veces juegan de forma positiva para la creatividad, porque tenés que rebuscar con lo que tenés para narrar lo mismo, y a veces surgen cosas mucho más copadas.
Y en ese recorte, que decías, esto obviamente desde tu opinión, digamos, cómo hacer el recorte, cómo hacer que toda una novela, ¿no? Quepa en una peli o en un corto o en lo que estés haciendo, digamos, qué privilegias o qué te parece que hay que privilegiar o cuáles son los mejores resultados en ese sentido. Ya te digo, para mí lo importante no es que estén todas las piezas de la historia, ni todos los personajes, digamos. Lo más importante para mí es lograr transmitir el arco principal de la historia y el tono, el estilo. Porque no, digamos, no es lo mismo adaptar a Faulkner que adaptar a Louisa May Alcott. O sea, tienen estilos totalmente distintos. Las historias van a ser siempre similares porque no hay muchas opciones. Ya lo decían los formalistas rusos, que las historias son limitadas. Puede haber muchas, pero no, tampoco nos podemos, digamos, la forma de contar historias no varía demasiado, sí, aún desde lo más vanguardístico. Lo importante es que en la película se transmita algo del tono, de escritura de ese libro original. Sí. Y por eso yo creo que no importa si en el camino tenés que resignar personajes, si tenés que resignar líneas secundarias, si tenés que, digamos, algunos detalles pueden quedar afuera, pero si se respeta como el tono y el estilo del libro, para mí funciona, siempre funciona para mí así. Y no tengo ningún problema en decir que alguna película me parece mejor que el libro, porque a veces el estilo que le imprime el realizador es incluso hasta más interesante que el del libro. No tengo dudas en decir que para mí la última adaptación de Mujercitas como obra y artística me parece mucho mejor la película de Greta Gerwig que el libro de Alcott, pero eso es un gusto personal también. Claro, obviamente. Porque reconozco todos los recursos que puso al servicio de la historia y que renovó y le dio aire a algo que quizás podría ser antiguo hoy, claro, una historia clásica, y la hizo no moderna, pero sí le dio una estructura mucho más novedosa, por decirlo de alguna manera. Ahí nos está diciendo, nunca había pensado en el tono, cómo trasladar el tono de una película, no sabría ni por dónde empezar. Es lo más difícil, sí, es lo más difícil. Pensaba acá en ahí tenés una gran adaptación. Hablando del cuando dijiste esto de mantener el tono, me parece que en Llámame por tu nombre o Call Me by Your Name de Andrea Seaman está eso del tono, ¿no? Lo dijiste y fue la que pensé de todos los que tengo acá preparados para eso. No sé si, bueno, leíste el libro y viste la peli. Eso, sí, es un gran ejemplo ese. Sí, porque la película sola funciona, sí, y el libro solo funciona, o sea que podría haber existido antes la película y después el libro, como que hay algo ahí de fidelidad, no en la historia, sino en el tono, y para mí eso es lo que hace que la peli funcione y que incluso llegue antes que el libro, porque hay mucha gente que no leyó el libro. Exactamente. Y para mí cuando la película, el cine tiene algo muy popular y puede generar después la lectura de libros, es un golazo. Claro, eso está buenísimo para mí. Te dan ganas, aunque hayas visto la peli, te dan ganas de leer el libro, ¿no? Que uno dice, bueno, no. Totalmente. La típica es como, ya vi la sí, peli, ya está, ya conozco la historia. No, si te dan claro. Ganas, sí, me parece es uno de los casos. Conozco gente que vio solamente la película y le encantó, conozco gente que vio primero la película y después fue al libro, como vos decís. En mi caso no, primero leí el libro y después vi la película y me pareció... Yo igual prefiero a eso, ¿eh? Sí, yo igual prefiero primero leer el libro. En esos casos siempre, y sí, tiene algo aparte, en algún punto hay un original en el fondo. Entonces uno quiere ir a ver, bueno, cuál fue el origen de todo esto. Sí. Pero en otros casos, por ejemplo, yo, no sé si viste la película Expiación, no. Que es de Ian McEwan, es un autor inglés bastante popular hoy, digamos, actual. Y la película es del mismo director de Orgullo y Prejuicio, que a mí también me parece una gran adaptación. Pero en el caso de Expiación, para mí la película le saca una ventaja al libro, pero increíble, porque ese director que se llama Joe Wright, que para mí es genial haciendo adaptaciones, le dio a la película un suspenso y un ritmo que el libro no tiene. Claro. Que si lo tuviera el libro, digamos, tendría que hacer la inversa. El libro, ahora Ian McEwan debería adaptar la película al libro, porque deja la información justa necesaria y narra desde el principio, ya con digamos, el primer frame de la película, se anticipa el final. Y lo va dejando pistas. Esto yo en el taller es la película que uso para cerrar
como la idea del taller, una vez que ya todos atravesaron como la parte más formal de entender cuáles son los recursos del cine para adaptar del libro, digamos, y que ya vieron varios ejemplos y casos de adaptaciones, uso Expiación porque me parece que hizo un gran trabajo de suspense. O sea, el suspenso es poner información en el espectador para generar tensión, ¿no? Este director lo hace sin que te des cuenta. Ya te da información desde el primer frame y desde el primer sonido, que es una tecla de una máquina de escribir, para que ya anticipes lo que va a pasar al final sin que te des cuenta. Claro. Y eso me parece genial. No lo voy a decir qué es lo que pasa para no spoilear, porque si alguno no lo vio. Ahí me aparecieron algunos comentarios apoyando tu moción. Sí, eso me parece interesante lo que mencionás, sobre todo de los casos como te pasó con esta que te parece. Llámame por tu nombre. Mira, ahí está diciendo Andrés que Cohen va a hacer Macbeth como thriller. Bueno, eso también me parece genial. Cuando intentan contar la misma historia con otro género, me parece, como ejercicio me parece divertido. Después si funciona o no es otra cosa. Pero me parece muy divertido. Está Orgullo y Prejuicio y Zombies, claro, que es muy buena. No, los zombies son lo mío, pero bueno. No, lo mío tampoco. Bueno, no soy la única. No. No. Digo, que no está todo el argumento textual en la película, digamos, ¿no? Y hay, de hecho, el final no es el mismo, ¿no? Que uno dice, ¿cómo vas a cortar el final? Y bueno, el final no es el mismo, o sea, hay toda una parte de la historia que está en el libro y no en la película, y sin embargo el tono, que es lo más rico de la novela también, se mantiene en la película. Eso me parece súper interesante que mencionabas, ¿no? Totalmente, y de hecho a veces que cambien el final es favorable, porque hay que es un libro también, Orgullo y Prejuicio. Ah, mira, no sabía eso. A veces que cambien el final o que cambien algunas cosas que eran como esenciales del libro, para mí hace nada, me parece algo positivo, porque en algunos casos el libro quizás es muy antiguo, quedó muy en el tiempo en algunas cosas, y adaptarlo tal cual sería, no aportaría nada, porque no, digamos, queda antiguo en el tiempo. O también pasa que el libro tiene los libros no son perfectos, también tienen sus defectos, y a veces el director o la directora detecta ese defecto en el libro, eso que le molesta, eso que en la lectura se le hizo pesado, que se le hizo inverosímil, y lo puede cambiar en la película. Es como que le da una redención a esa historia para existir de otra manera. Para mí el caso, por ejemplo, del cuento de la criada, a mí el libro me resultó muy pasivo, a mí el personaje me resultó insoportable, que no pudiera accionar nunca, que siempre quedara como en un plano de pasividad absoluta, y me parece que en la serie, con todo lo que está pasando hoy en día, se dieron la oportunidad de darle más actividad a ese personaje, y sin perder la esencia de la novela, sí, digamos, le aporta algo nuevo, y me parece que eso también hace que haya tenido éxito, porque es muy actual en ese sentido la novela. Claro, sí, surgió en un momento donde se resignifica, digamos, todo eso. Pensando claro. en casos, en este caso para mí negativo, Crímenes Imperceptibles, en su adaptación, que encima Los Crímenes de Oxford, creo que se llama la peli. No sé si las viste, a la peli, en la novela, ¿no? Nunca vi la peli entera, nunca vi la peli entera. Pero sí, no me interesó tampoco verla demasiado. ¿Coincides entonces en la lectura de que todo el tono, digamos, la tensión que se va generando, ¿no? Esa construcción a partir de un montón de referencias que además tiene el libro de Guillermo Martínez, se pierde en la película y es una película pochoclera, digamos, ¿no? Ya a partir de que claro. El personaje es Frodo Bolsón. El Hobbit. Sí. Eso influye también el casting que uno elige, porque los actores traen una carga de significación previa a sus personajes, por más que en contra de ellos mismos, sí. No es lo mismo poner a un actor que a otro por lo que hicieron antes. Sí. Son caras que tienen identificaciones previas, y eso a veces va en favor y en contra de la película. Sí, bueno, ya que estamos mencionando eso, salteo y paso, que yo sé que sos fan, de hecho, sí, obvio. Todos los videos que hay, que siempre lo tenés que mencionar en los videos. Sí. Que mencionás, digo, ¿cómo? Incondicional. Ese personaje, ¿no? Para el actor, digamos. ¿Cómo correrse de eso? Sí. Y bueno, no, es muy difícil que ese actor haga otra cosa.
Lo cual no tiene que ser algo malo, porque quizás existen personajes de la talla de Harry Potter que a él le vienen bien, digamos, porque son, digamos, no es un actor más, lamentablemente no tiene como una carga previa muy fuerte. De hecho, hizo hace poco, yo vi justo una película que se llama Víctor Frankenstein, que es del 2015, en donde él actúa de el asistente jorobado de Víctor, digamos. La película es olvidable, pero el personaje de él me parecía interesante, porque en definitiva es un personaje medio como excéntrico, deforme, entonces es como que eso le permitía a él encontrar otro registro que no tenía nada que ver con el de Harry Potter y podía quizás experimentar otras cosas. No lo veo haciendo en Titanic de Jack, claramente no, pero puede encontrar otros personajes interesantes. Bueno, ahí quizás de viejo. Claro, cambiando como rotundamente, digamos, hasta la apariencia, ¿no? Ahí Majo, claro. otra como vos, otra Potterhead, decía que los frases en las pelis nunca aportaron nada positivo, menos en la última. Acá yo las escucho porque yo no puedo aportar, solamente te voy a confesar, vi la primera película cuando salió cuando era chica y después leí hace unos años el primer libro porque tenía un grupo de alumnos que eran fanáticos. Entonces dije, bueno, me lo compro. Obligada. Pero de adulta ya, así que no, las escucho, pero bueno, sé que vos... ¿Qué decía que no leí el comentario? Que las películas nunca aportaron nada, más allá de los libros, digamos, salvo en la última. No, para mí no es así. Para mí sí aportaron, no todas, obviamente, son 8 películas, es un montón y fueron todos directores distintos, pero para mí... Perdón, ahí dice que la es la peor. La última te parece la peor. Lo que tienen para mí las últimas partes o los finales es que no se los puede juzgar con la misma vara que los inicios, digamos, porque están corriendo con mucha más ventaja y al mismo tiempo cargan con algo previo que no iniciaron ellos. Entonces David Yates, que es el que dirigió la última película y las últimas 4 películas o 5 películas, no podía hacer lo que quisiera. Claro. Por más que le aportó su estilo y todo, ya venía con 4 películas previas que le impedían libertad en algún punto. Que eso es lo que no hizo Cuarón en la tercera. Cuarón, digamos, hablando mal y pronto, se cagó en lo que hicieron los otros anteriores y hizo su versión de Harry Potter. Para mí es espectacular. Muchos fans de Harry Potter la odian porque tiene un estilo muy distinto. Pero para mí, Cuarón hizo magia en la 3. O sea, vos si te sentás realmente a analizar la película desde el cine, tiene unos recursos que me parecen espectaculares, desde movimientos de cámara, montaje. No sé, me parece genial esa película. Se puede analizar a fondo como película sola, sin las otras. En cambio, las otras películas intentan como seguir cierta línea, y puedo coincidir con que la última es la más floja desde el cine, pero yo lloré como nunca, o sea, no te lo voy a negar. Hay cosas que también no se pueden analizar mucho, ¿viste? Si te pasan la emoción, yo no la juzgo. Si me emocionó, ya está. Claro, va por otro lado, digamos, ¿no? La conmoción que tiene que generar más allá de lo que la... Sí, ahí coinciden las opiniones que están dando. Y no sé si quieres acortar algo de eso, y si no, tengo acá otros 2 ejemplos, digamos. No sé qué estás bueno. Leíste hace poquito y analizaste, digamos, profundamente sí. Alicia, y después Peter Pan, que a mí es una historia que me encanta, no desde las películas, ¿no? Me encanta la novela, digamos, me parece súper interesante porque aborda un montón de cuestiones sociales y éticas que en las películas se banaliza completamente, que pasa con algunas versiones de Alicia también, ¿no? Bueno, sí, yo Alicia lo leí hace poco, me pasó en algún momento quise iniciar la lectura de Alicia y no sé, no me enganché, lo dejé, y ahora hace poco hice un taller con Silvia Hoppenheim, que para mí, o sea, fue un descubrimiento. Silvia es una genia, o sea, yo ya la conocía de programas de tele, y en el Malva da talleres también, en el Bellas Artes, en la Alianza Francesa, o sea, es muy grosa, pero nunca había ido a sus talleres privados. Claro. Y ahora los está haciendo online. Y fueron 8 clases en donde analizamos los libros, y fue una explosión mental que, o sea, yo a todo aquel que quiera leer clásicos acompañado de alguien le digo que vayan al taller de Silvia, porque
tiene, no sé, una forma de transmitir el conocimiento que es maravillosa. Y ella me hizo descubrir una Alicia que yo amaba desde las películas, porque yo la película de 1950 y pico de Disney me encantaba, o sea, y me angustiaba al mismo tiempo, pero me encantaba, la disfrutaba mucho. Y leer el libro fue algo totalmente distinto. Yo por ejemplo, las películas de Tim Burton las había visto y no me habían gustado, eh, pero tampoco podía decir por qué, porque no había leído los libros. Ahora que lo leí, ya, o sea, digamos, mi percepción no estaba errada, porque no es porque haya cambiado la historia, que eso es lo de menos. Para mí el problema es que le quitó la gracia de la novela, es lo ridículo, lo absurdo, perdón, lo absurdo, digamos, lo impensado, no tiene nada de eso la película. Yo en el video ese que hice en YouTube, digo que para mí la adaptación de Tim Burton es más una adaptación de las Crónicas de Narnia que de Alicia. Claro. Porque es digamos, es una chica que entra como a un mundo paralelo, tiene que ayudar a restaurar el orden social que había antes, cuestionamientos sobre la palabra, sobre el orden establecido, no había nada. Sí, de eso. Pienso que tiene algo que ver pero con nada. Andrés, que las dos Alicias son distintas y en la peli de Tim Burton es como que hay hasta una mezcla también, ¿no? De estas historias. Sí, ahí Burton quiso explicar. Sí, las dos Alicias son distintas, pero tienen algo en común. O sea, siempre existe el cuestionamiento sobre el lenguaje, todo el tiempo en la Alicia. Y en el cine hubiera sido interesante un cuestionamiento sobre la imagen. Y no existe ese cuestionamiento sobre la imagen, que es como la materialidad del cine. Nunca se cuestiona la imagen. En cambio, en la de la previa, que no sé quién la dirigió, pero en la de Disney antigua, hay un cuestionamiento sobre la imagen constante. Las imágenes se transforman en otras cosas todo el tiempo y Alicia nunca se cuestiona sobre ese extrañamiento. El que se cuestiona es el espectador. No entiende cómo una piedra se convierte en una luna y después es un ganso y después es una almeja. Eso es genial. Y en esta película todas las imágenes son extrañas, pero son extrañas y Alicia todo el tiempo está como asombrada por este mundo nuevo e intentando ayudar a estos personajes, y es otra historia, más allá de que haya mezclado las dos Alicias, que es verdad que son distintas. Sí, y en esto que dice ahí justo Andrés, que es lógico matemático, sí, pienso en el final de Alicia, sí. Ya del cine, ¿no? El final de Alicia que nos da una explicación. Bueno, Bodoc, perdón que la traiga de nuevo, ¿no? Pero ella siempre decía... Me encanta, tráela. Esa necesidad que tuvo de decirnos que todavía sueño, ¿no? Y de ponerle esa racionalidad y de decir, no, nos hubieras dejado con ese mundo, ¿no? Él necesitó explicar y despertar la Alicia en la primera y que todo haya sido un sueño cuando no era necesario, ¿no? A ver, ¿por qué esa...? Claro, la verdad que sí, podría haberlo dejado ahí. Ya está, Alicia en el País de las Maravillas y te lo pones, no, fue todo un sueño, ¿no? Es como una tradición claro. de ese mundo recreado, sí, me acordé de eso. ¿Y Peter Pan? Por ejemplo, y Peter Pan lo leí muy chica, no me acuerdo mucho de la percepción del libro. Lo que sí te puedo decir es que estoy segura que la película la había visto antes, así que debo haber llegado bastante influenciada con la película, pero lo tengo ahí guardado en la misma edición que vos, pero no me acuerdo tanto del libro, no siento que me haya marcado tanto el libro, porque te digo, vi primero las películas, a mí Disney me quemó la cabeza de chica, yo veía mucho Disney y... Yo ahí cuando llegaba un libro digamos, que había adaptado Disney, me costaba que me guste más el libro. Claro. Pero bueno, puede pasar. Sí, también la edad... Mira, Peter Pan fue teatro primero, dice. ¿Cómo, perdón? No llegué a leer. Dice Andrés, Peter Pan fue teatro primero. También, sí, las adaptaciones no son solo de libros. Sí, bueno. Hay adaptaciones de teatro, de hechos reales, de videojuegos, de todo. Sí. Está buenísimo. A mí esas mezclas me encantan. El video que hiciste, por ejemplo, sobre Titanic, vi también que sí. hecho real ahí de la adaptación de la realidad, digamos, bueno, y mostrando el museo, ¿no? Sí, que en realidad es un poco es como una falacia, porque en realidad todo es una adaptación de la realidad. Incluso la ficción es una adaptación de la realidad. Entonces, a mí, por ejemplo, cuando la gente me dice, no, a mí me gustan las cosas que están basadas en hechos reales.
Y bueno, entonces te gusta todo, porque está todo basado, hasta lo más extraño y futurístico está basado en hechos reales. O sea, está basado en una experiencia. Si no es imposible crear algo desde la Sí, experiencia nula. perdón, que me Digo, si no, un bebé recién decía, nacido escribiría. corto un poco, por eso me quedo medio así. Sí, pienso, y No al mismo pasa tiempo nada. es todo ficción, ¿no? A ver, todo, todo en realidad al mismo tiempo es todo ficción porque todo es un recorte cada vez que ponemos lenguajes, ¿no? Para representar Totalmente. algo, estamos Sí. ficcionalizando. Sí, esa división es muy extraña entre ficción y no ficción. Pero bueno, hay que encontrarle un nombre a eso y se le puso así, qué sé yo. Sí. Pienso, bueno, ya hablaste un poquito, pero estaría bueno que nos cuentes cómo trabajás en el taller, ¿no? En el taller que vos tenés justamente para trabajar esta relación, o estos vínculos o posibles vínculos entre literatura y cine, y de paso si hay alguien que está viendo o que lo ve después y está interesado. Yo empecé dándolo presencial, obviamente, este taller, adapté a virtual y la verdad que respeté prácticamente todos los ejes, así que es lo mismo. Uh-huh. En principio lo que hago es introducir los tipos de adaptación que existen, porque, a ver, espera que se me traba un poco. Ahí. Sí. Como te decía antes, no existe un solo tipo, una sola forma de adaptar, sino que hay tantas personas lean ese libro. Hago como una especie de repaso por las distintas opciones que existen, por ponerles un título, porque en realidad tampoco existen categorías formales para decir esto es una adaptación libre, esto es una adaptación ilustración, esto es para ordenar un poco el asunto. Vemos ejemplos como para tener en claro, por ejemplo, cuando les digo que una adaptación libre puede llegar a ser la película El Origen, que es Uh-huh. una película que vio casi todo el mundo, puede ser una adaptación libre del cuento de Cortázar, Ruinas Circulares. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver la historia, pero sí hay un cuestionamiento filosófico, por llamarlo de alguna manera, que en esencia es el mismo, ¿sí? La distinción entre sueño y realidad. Con estilos distintos y todo, el director tomó ese tema y él medio que lo admite en alguna que otra entrevista, que le fascinaba como esa obsesión de Borges por la no distinción entre sueño y realidad, y, y la llevó a sus producciones cinematográficas. Y después tenemos las adaptaciones más fieles, puras y exclusivamente fieles, que no se salen ni un poco del libro, y después están las del medio, que para mí son las más interesantes, esas que respetando el libro se toman como sus atribuciones para aportar algo nuevo. Y después ya sí nos metemos con cuáles son las herramientas del cine, porque es algo que no tenés por qué saber cuáles son las herramientas del cine. Entonces vemos montaje, vemos sonido, vemos movimiento de cámara, lente, plano, angulación, iluminación. Algo que me gusta mucho cuando vemos es cuando vemos las metáforas visuales, cómo se puede hacer una metáfora audiovisual. Entonces vemos, por ejemplo, el ejemplo de Orgullo y Prejuicio, en una escena en la que están bailando, hay un breve diálogo y de repente están bailando solos, ¿no? En el mismo salón, pero están solos y siguen bailando. Y eso es una metáfora visual, no hay ningún diálogo, no hay ninguna voz en off, no hay nada que explique lo que está pasando, pero nosotros entendemos que ese es el sentimiento que están viviendo estos dos personajes. Y bueno, y después ya, como en la última parte, nos centramos en muchos ejemplos y vemos fragmentos literarios, leemos como la parte del libro y vemos la correspondiente escena. Ahora veamos uno y traten de detectar cuáles son esas herramientas que vieron antes aplicados al ejemplo. Y ahí trato de que sea muy variado, porque si no también quedarse con ciertas, no sé, en un país es muy distinto de lo que se filma acá, por ejemplo. Entonces trato de mostrar Argentina, Hollywood, cine independiente, cine comercial, como un poquito de todo, cine viejo, cine nuevo, serie. Y después, bueno, como conclusión, todo esto que te cuento es virtual, pero no es en vivo, lo pueden hacer a su ritmo. Yo tengo videos que subí a esta plataforma en Facebook, y cada uno lo puede ir viendo y anotando y leyendo y viendo a su ritmo, y después nos encontramos al final y vemos algunas escenas de expiación. Les pido que vean la peli antes para no spoilearse el final.
y vamos viendo como algunas escenas para analizar a fondo, porque Expiación es también la primera escena que les muestro al principio, como una pista, como miren esta escena y quédensela pensando que la vemos al final otra vez. Y esa es la dinámica hasta ahora. Y voy abriendo grupos entre mes y medio para que tengan tiempo también los anteriores a terminar todo. Y bueno, vamos a ver hasta cuándo sigue esto de la pandemia. Seguirá así. Sí, ahí recién veía que alguien preguntó, ¿la chica morocha es escritora? Digo, ya que estamos, ¿escribís? ¿Cómo es tu relación? La chica morocha. Sí, escribo, pero no me considero escritora, no tengo nada publicado. Soy directora de cine, no puedo decir que sea escritora, pero sí escribo, obvio. O sea, tengo mis cosas escritas, cada tanto lo dejo muy colgado y lo retomo y qué sé yo, pero cuando empecé a estudiar cine abandoné la escritura totalmente y recién al terminar es como que volví a interiorizarme en el asunto. Escribo sí, mucho guión, claro, pero eso ya te digo, no es ser escritor, así que no, sí, no soy escritora. Quizás más adelante. Pero escribís, bueno, está bien, escribir siempre. Sí, sí, sí. Y como ya que mencionabas recién, para ir ya despidiéndonos, porque te tengo acá hace casi una hora. No pasa nada, está buenísimo. Digo, en la cuarentena, ¿cómo te resultó tanto con los libros como con, bueno, veo en los videos que estás como activa leyendo, pero desde la parte de espectador, ¿no? Digo, con el consumo de libros o de películas, te agarró esa ansiedad, por ejemplo, que me agarra a mí, que no puedo, digamos, que empiezo a leer y ya quiero que termine, no sabes bien cómo. Sí, sí. Sí, no, tengo momentos, tengo etapas en las que me siento y termino 3 libros que tenía empezados al mismo tiempo, y tengo otras en las que pasan 5 días y no toqué un libro, y me genera ansiedad también el hecho de que sean largos o que no me enganchen enseguida, y bueno, sí, no, es que realmente la cuarentena me mató el hábito lector, porque también antes capaz en los transportes públicos aprovechaba para leer. No existe más el transporte público, me olvidé lo que era eso, me olvidé lo que era el tránsito, que venía muy bien para leer cuando había un atascamiento ahí. Bueno, así que ahora medio que me obligo a hacerme espacios en algún momento del día para leer, pero estoy segura que si fuera en una situación normal leería mucho más de lo que estoy leyendo. Sí. Sí, parece y raro. Películas también lo mismo, me pasa que veo 5 al hilo y después hay semanas que no veo nada, pero bueno, qué sé yo, es lo que hay. Sí, o por ahí no. No sé vos qué onda en la cuarentena. Ver series y películas, estuve viendo más películas, por ejemplo, que no estaba viendo tanta película, yo estaba más con las series, y ahora las series como que ya ves todos los capítulos que hay y digo, no, quiero algo que empiece y que termine, ¿no? Y verlo ahí en el momento. Claro. Es lo mismo, estoy con 3 libros largos a la vez y como que voy un poquito en cada uno y no puedo, que no me pasa nunca, siempre es como leo uno y listo. Y sí, me cuesta mucho, siempre pienso esto de que no sé, es como una burbuja en la rutina, el hecho de leer o de ver ficción, ver una película, lo que sea, y ahora es como que no hay tal burbuja, o todo es una burbuja, entonces cuesta, digamos, dedicarle el tiempo a eso, ¿no? Era el momento de desconexión, por ahí era sentarte a leer, cortar con el ritmo que venías teniendo en el día o lo que sea, y ahora es como que se trastocaron esos. Sí, sí, ahora en la semana casi que no leo, estoy leyendo más fines de semana, y a la noche quizás antes de irme a dormir, pero soy de esas que se quedan dormidas cuando leen muy rápido, entonces no puedo avanzar mucho a la noche. Me pasa también con las películas, o sea, soy malísima viendo películas de noche, porque por más que esté buenísima, yo me voy a dormir, o sea, es un hecho. Así que sí, igual es como que ya me reconcilié con el asunto. Estaba angustiada al principio porque decía, no estoy leyendo, no estoy viendo nada, ¿qué me pasa? Y ahora es como, bueno, hago lo que puedo, ya está. En algún momento va a retomar esto. Esperemos, esperemos que en algún momento. Esperemos, sí. Yo ya me contento con haber leído una página por día, o sea, eso ya es un montón. ¿Yo qué? No, que yo con leer ya una página por día ya estoy feliz. Ya es un montón eso. Por lo menos mantener cierto ritmo, sí. Bueno, y por último, sí, las redes, ¿cómo te llevas con eso? Bueno, encontraste ahí en YouTube, me parece que está bueno porque podés unificar los dos. Me cortó. Claro, yo empecé con Instagram y con libros nada más, hará 1 año y medio ya.
en febrero del 2019, no, un poco menos de año y medio, no sé, por ahí. Y era solo libros, 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 libros. Mi cara no aparecía nunca, nunca hablaba a cámara, qué sé yo, hasta que se dio esto de lo que venías hablando al principio, que es que se abrió esta convocatoria para el premio de Booktubers, y dije, bueno, voy a probar, ya está, vamos a ver qué onda. Y bueno, y me animé, igualmente no hablo a cámara ahí tampoco, en ese video también estoy medio atrás, es más del libro y qué sé yo, en mi voz en off, y cuando gané el segundo premio, dije, bueno, vamos a seguir, porque tampoco tenía mucha frecuencia, subía una vez cada tanto, tipo una vez por mes. Y ahí empecé como con más frecuencia y encontré, primero me animé a aparecer yo en cámara, y segundo, encontré como la forma de introducir un poco más del cine, que es lo que yo realmente sé, porque yo no estudié letras, no estudié literatura, sé mucho porque la formación en cine tiene mucho de literatura, o al menos la carrera que hice yo, digamos la universidad que fui yo, que es la Universidad del Cine, y, y lo que sí sentía era que tenía mucho para aportar desde lo cinematográfico y que el formato de Instagram quizás no me lo permitía mucho. Entonces en YouTube encontré como formas, che, acá puedo capaz meter algún temita de cine y quizás no son los videos que más rinden, con más números, pero yo disfruto mucho hacerlos, me gusta cómo quedan y siento que más allá del rendimiento en números, como que es algo que siento que está bueno, pues no hay mucho, al menos yo no veo mucho de ese tema en redes, de la mezcla entre cine y literatura, entonces siento que es algo nuevo para aportar, y que lo hago desde el conocimiento, a diferencia de los libros que era más desde el hobby. Esto lo hago, o sea, digo, siento que hay algo que quiero transmitir y encontré en YouTube ahí una herramienta copada. Bien, se me cortó ahí un poquito lo último, pero entendí, no sé cómo le estarán viendo el resto. Bueno, genial, ahí ponen info de los cursos, bueno, cuando abras el nuevo, seguramente ahí, o el nuevo grupo, o el nuevo lo voy a abrir ahora a fin de julio. Genial. Ahí entonces hay que seguirla, y seguramente lo compartirá ahí para sumarse. Sí, además se sumó una editorial de libros de teoría del cine que se llama La Marca Editora, para esta nueva edición del curso, en donde les va a ofrecer a los participantes como un descuento en los libros, y me parece que está buenísimo que empiecen a pasar esas cosas también, porque la literatura de cine, que en realidad es literatura que puede leer cualquier persona, porque por algo está publicado para que lo pueda leer cualquiera, es algo que también está bueno difundir y educar al espectador, que no espere siempre lo mismo, que no se conforme siempre con lo mismo, sino que empiece a como abrir la percepción y a encontrar cosas de calidad en el cine que quizás no está en Netflix, obvio, y que pueda también educarse en ese sentido, que uno pueda hacer esa propia educación desde la lectura, desde la visualización de pelis, desde lo que quieran. Tal cual. Bueno, buenísimo entonces, súper completo, me saqué todas las dudas, hablamos un montón, así en directo, habíamos mandado mensajitos, pero la verdad que a mí me parece que está buenísimo esto, y es una de las cosas, conversar, ahí se me que no es la posibilidad cara a cara, y sentir esto, ¿no? Esta familiaridad que me parece que está buenísima y que no sé si se hubiera dado sin que ocurra la cuarentena, ¿no? Que nos sentimos todos como más cerca y eso me parece que está bueno. Sí, sí. Igual que lindo Mar del Plata, es mi segunda casa, amo. Te vi de ahí una vez que hiciste el último también con libros que fuiste mostrando ahí tus lecturas. Sí, es que allá tengo una casa, tengo familia, entonces es como que para mí Mar del Plata es como, te juro que la elijo sobre cualquier otra ciudad del mundo, la amo, es algo como, la amo mucho. Que vengas, nos vamos a tomar un café, una birra. Dale, sí, unos matecitos, pero cada una con el suyo. Gracias. Y charlaremos. Ahí gracias a vos, Andrés, por estar acá. Bueno, te estaré viendo en el club de lectura de Liliana, que ya me anoté. Genial, sí, de hecho ahí empezamos como a conversar sobre esto. Sí, buenísimo, ahora el 25 vamos a hablar de Liliana, pero entre personas adultas, ¿no? Que siempre es una novela que desde lo me encanta, claro.
está pensada o está dirigida desde la editorial, digamos, desde la colección, está dirigida para un público más adolescente o escolar, mejor dicho, y vamos a ver qué pasa conversándola desde personas adultas, así que eso también me tiene ahí como... Me parece una gran novela para el club de lectura, así que estoy ansiosa por ese encuentro. Ya llegaremos y vamos a charlar ahí nuevamente, así que bueno, gracias a todos los Dale, que buenísimo. y después los vamos Gracias a todos. Ahí Ok. está Nadia, gracias. para que lo vuelvan a ver. Así que muchas gracias, Lu. Un placer. Chao, gracias a vos. Chao, chao.